gusto pues me voy a presentar. Mi nombre es Miguel Ángel Méndez Gómez, soy psicólogo general y tengo pues la formación en sexología humanista y acompañamiento de grupos como posgrado. Pues es un placer para mí poderte saludar, poderte conocer en esta plataforma, aunque sea digital, pero a fin de cuentas vamos a contribuir a que la materia se vaya desarrollando de una manera más amena. Y pues bienvenidos a las aportaciones que tú quieras dar, lo que gustes, pues voy a estar aquí al pendiente, ¿ok? Perfecto, sí, maestro. Perfecto. Pues bueno, para iniciar, pues vamos a comentar un poquito sobre esta parte de las bases y la evolución de la psicología, ¿no? Que es la materia que les vamos a estar, bueno, le va a estar impartiendo un servidor, entonces vamos a ir como que a revisar pues esta parte de la psicología, en cómo se va como que estructurando una introducción y una metodología acerca del avance cognitivo, ¿no? Entonces, hablar de la psicología como una funcionalidad, pues es hablar como que de una historia súper larga. Hay una connotación que nos dice que la psicología tiene larga historia pero corta vida, y es muy cierta porque la psicología desde la filosofía ha sido como que epistemológicamente muy estructurada, muy trabajada, pero pues se le ha dado como que pues muy corto tiempo de historia. Entonces es como que ir desmenuzando y desenvolando cada una de estas capacidades para poder integrar pues parte de esto, ¿no? Entonces vamos a ir como que comentando mucho esto, ¿sale? ¿Vale? Hola, hola, muy buenos días, licenciada Alamilla. Si me estoy equivocando, pues me puede corregir. Bueno, en su momento vamos a dar la participación también, ¿ok? Entonces, para hablar prácticamente de estos principales antecedentes, pues es como que ir viendo en cómo fue reestructurándose la capacidad de la psicología, ¿no? La psicología nace como una ciencia interdisciplinaria cuando se empieza a realizar como que experimentación dentro de un precursor que es Wilhelm Wundt, ¿no? En su momento vamos a ir como que estructurando, ahorita vamos a hablar parte de esta conceptualización y de esta metodología, pero prácticamente desde la línea de tiempo que ustedes realizaron en esta actividad, bueno, en este caso usted, licenciado Luis, que ya realizó la línea de tiempo, ¿qué es lo que más le causó curiosidad sobre el descubrimiento de la psicología como una ciencia? Sí, Luis, escuchamos. Bueno, por mi parte se me hizo bastante curioso que podríamos mencionar desde la antigua Grecia, ya se venía mencionando. Prácticamente cualquier rama filosófica hace una leve mención a ella. Si nos ponemos a observar la filosofía oriental, podemos ver en el arte de la guerra un factor psicológico que menciona Sun Tzu, que dependiendo del estado de ánimo del comandante, es lo que se recomienda hacer. Por otro lado, si nos ponemos en la filosofía griega, podemos pensar perfectamente en Sócrates y su mención a la mayéutica y el autoconocimiento. Sin embargo, el término es acuñado hasta 1550 como tal, y no es hasta los 1800 que ya se empieza a ver como una ciencia interdisciplinar. Así que ha tenido un proceso bastante largo para poderse desarrollar como materia, a pesar de que ya por el lado filosófico o teológico hemos hecho ciertos avances en ella. Y en efecto, licenciado Luis, esta parte como que integra prácticamente lo que había mencionado hace un momento, ¿no? De esta parte de la psicología tiene larga historia, pero corta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo estructurar? En el año 1800 y en cuando se va implementando como una ciencia interdisciplinaria del profesor Wundt, ¿no? Entonces vamos a ir como que desmenuzando parte de ello, ¿no? Dentro de la epistemología de la psicología hablábamos dentro de la conceptualización dentro de esta formulación griega, ¿no? Y la Grecia clásica, y dentro de la filosofía y la fisiología entraba como que una dualidad acentuada, ¿no? En donde teníamos como la relatividad de la filosofía de el saber por qué, ¿no? Y la fisiología entre la característica esencial del ser humano, ¿no? Pero no se estructuraba como una metodología de estudio hasta que se fue como que implementando el por qué pasan estos comportamientos, ¿no? El por qué se desarrolla una capacidad psicológica dentro de un contexto.
Entonces fue como que la homologación y la contribución de estas dos corrientes para poder estructurar también parte de la psicología, ¿no? Al lado de estos investigadores está Wilhelm Wundt, ¿no? Heinrich, Weber, Gustav y Fischer, quienes ellos fueron como que desarrollando la sintonología dentro de la percepción y fueron dando como que un contraste dentro de la memoria, ¿no? Empiezan a como que mencionar este sistema de distribución en cuanto a la capacidad implementada por un sistema de conocimiento, ¿no? Entonces la psicología entra como en este proceso de poder descubrir la capacidad del ser humano, pero prácticamente también dar como que la ideología y la contribución hacia estos antecedentes, ¿no? Hacia esta parte de la historia de la psicología. Entonces, como estábamos hablando dentro de esta coalición, donde estaba la fisiología y la filosofía dentro de una distribución de conocimiento, pues a partir de esta diferencia entre cuerpo y mente empiezan como que a diferenciarse, ¿no? La psicología como una ciencia natural, ¿no? Estaba la parte del aspecto biológico o este sistema material de ciencia social, ¿no? Entonces, para comprender estas diferencias empezamos como que a entablar este aspecto determinante para poder experimentar dentro de la metodología un avance explícito hacia la psicología, ¿no? Entonces, Wilhelm Wundt empieza como que a realizar experimentaciones, ¿no? Empieza a revisar esta parte de la psicología contemporánea, es parte de la historia, entonces empezamos a considerar dentro de la estructura de Wundt que la psicología se encuentra dentro de las ciencias naturales, ¿no? Y esta parte de las ciencias sociales, porque es como que desde mi sistema biológico, de mi sistema de cuerpo, de mi sistema de socialización, pues integrar cada uno de estos patrones que en su momento me van a servir para poder coordinarme con mi contexto social, ¿no? Entonces, Wundt empecé a enfatizar dentro de esta parte a principios del siglo XX, empieza a generar esta categoría de análisis en su laboratorio en Leipzig, en Alemania, y empieza a dar como que la parte constructivista dentro del sistema de la psicología, ¿no? Entonces, vamos como que viendo esta parte de la experiencia mental y cómo se debe de estudiar dentro del sistema de coordinación con la mente, ¿no? Entonces, se va a mencionar que Wundt consideraba que la psicología requería tres divisiones eh, para que pudiera estar estructurada en esta parte del desarrollo de la psicología como evolución y empieza como que a dar como que una unificación dentro de estos conceptos, ¿no? Wundt empieza a definir a la psicología como una ciencia que se expresa de manera inmediata porque somos 100% razonables, 100% racionales y empezamos a ver este método de introspección, ¿no? Se empieza como que a estructurar también esta parte de la observación como la experiencia y como la introspección, que es un método de análisis y crítico y también es muy experimental desde el factor humano, empieza a describir el contenido de esta estructura de la mente en términos de elementos, ¿no? En relación a la psicología, empieza a inducir dentro de estos factores experimentales el método de estudio basado en teorías fisiológicas, ¿no? Porque a veces tornamos a tener una fundamentación fisiológica y cómo esto lo relativamos con una vida mental, ¿no? Entonces, como ya vamos mencionando cada una de estas partes, se empieza a hablar también de los reflejos de los procesos mentales superiores, en el cual, pues, cada una de estas partes de la exploración e investigación de lo que hizo Wilhelm Wundt empezó a dar como que herramientas explorativas para saber un poquito más de la psicología. ¿Ok? Dentro de esta parte, pues es como que también ir viendo las partes de las dificultades y cómo se ha presentado la ciencia dentro de esta parte, dentro del constructo que uno hacía desde esta ciencia natural, como el aspecto biológico, físico y mental, que en su momento pues también fueron muy relativos. ¿Ok? Dentro del constructo, dentro del antecedente de la psicología, podemos encontrar que también tenemos como que una distribución dentro de esta conceptualización. Dentro de esto, pues ir viendo cada uno de estos autores que fueron encaminando parte importante de la psicología. Eh, Nace también dentro de la experimentación como un aspecto constructivista y eso también lo vamos a retomar más adelante en la siguiente clase acerca de cómo se fueron generando estas corrientes que fueron coadyuvando al sistema psicológico, ¿no? Más que nada es como dar el nacimiento a esta metodología
y los antecedentes que también se van reconstruyendo, ¿no? Entonces, ver a Sigmund Freud y el psicoanálisis, a Skinner, a Lacan, a Sullivan, ¿no? A Horner y a Adler en una construcción dentro de la distribución de la metodología, pues es un paso súper importante para poder pues, prácticamente construir la ideología dentro de la historia de la psicología, ¿no? Y epistemológicamente es como que también ir viendo esta parte de la psicología como una ciencia, ¿no? Entonces la psicología tiene una trayectoria muy larga de pensamiento. Entonces, desde esta parte que mencionábamos de la Grecia clásica y cómo la psicología tiene una corta vida, una larga vida y corta historia, pues va como que unificando cada una de estas partes, ¿no? Entonces, aquí era como que ver estos nuevos conceptos dentro de la psicología y cómo también se entabla como que una metodología de estructuración, ¿no? Entonces estos nuevos conceptos daban a la psicología una muestra entre muchas lagunas o muchos vértices en la construcción de nuestro trabajo como procesamiento de investigación, ¿no? De acuerdo a este panorama, pues hablamos dentro del constructo de la psicología en un discurso muy coherente en donde pues la epistemología dentro de este factor pues toma como que un papel fundamental para poder construir este sistema de pensamiento y pues desde ese momento pues también llamarlo ciencia, ¿no? No es hasta que Ubuntu empieza como que a explorar cada una de estas partes para ir dando como que la trayectoria a una ciencia interdisciplinaria en el cual pues se van como que homologando los resultados y también conociendo un poquito más de la capacidad humana y un poquito más sobre la estructuración y la metodología de nuestra interacción para con la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a comentar un poquito de la filosofía. En antecedentes, pues tenemos a Platón y Aristóteles, quienes eran los como que pioneros dentro de esta metodología del sistema constructivista racional, ¿no? Pero prácticamente era como que ver esta parte en el que ellos implementaban dentro de la filosofía una metodología de comprensión de la psicología. Nos decía que Platón era muy racional y Aristóteles era más práctico. Nos hablaban desde el racionalismo que todo lo teníamos desde un sistema cognitivo ya innato, ¿no? Y Aristóteles nos decía que aprendíamos en base a las experiencias, ¿no? Esta parte empezaba como que a considerar una metodología del conocer la funcionalidad del cuerpo humano y cómo ocupamos y utilizamos cada una de estas nociones intelectuales, formativas y estructuradas para poder adaptarnos al cambio, ¿no? Entonces, había una función de que el ser humano heredaba la capacidad cognitiva y implementativa para poder desarrollar su capacidad de interacción, pero en su momento también era como que reestructurar esto, ¿no? Entonces, a través de esta pequeña filosofía entre Aristóteles y Platón, donde implementaban metodologías y pensamientos distintos, empezaba a desenfocarse un poquito más acerca de la psicología, ¿no? Aunado a esto, el aspecto fisiológico era como que muy importante. Inclusive en esta parte epistemológica se presentaba como que este conflicto de, o sea, sí sabemos cómo físicamente, es como también, pues nos sacó un ratito la plataforma, pero ya estamos aquí de nuevo. Entonces es como que esta parte de la estructuración y la metodología dentro de la distribución y también cómo esto ayuda a conocer un poquito más acerca del constructivismo y cómo se fue desarrollando parte importante de la psicología, ¿no? Entonces, dentro de este patrón había una idea muy simple y muy contundente sobre cómo nos puede poder esto a lo largo del tiempo y cómo para nuestros propósitos independientes estaba también el conocer y el comprender dentro de este constructivismo de Kant el espacio de la psicología en un sistema de realización, ¿no? Y también como también esta metodología de avance que nos ayuda como que a ir comprendiendo el discurso coherente hacia los daños y las secuencias dentro de lo que nos implementa el racionalismo, ¿no? Entonces, dentro de este primer filtro, licenciado Luis, pues podemos comentar que pues prácticamente
La psicología se vino decreciendo en función al racionalismo de Platón, que nos decía que tenemos como que esta capacidad innata de comprender, analizar y estructurar las cosas. La parte asocianista de Aristóteles, en donde debemos de tener estímulos para conocer un poquito más acerca de la capacidad fisiológica, y al constructivismo de Kant, que también nos ayudaba como que a implementar esta parte de cómo vamos construyendo nuestra personalidad a lo largo del tiempo y cómo vamos desarrollando cada una de estas partes, ¿no? Es como que muy importante como que revisar cada una de estas estructuras para dar conocimiento al sistema de la psicología, ¿no? La epistemología racionalista de la psicología nos decía que hay muchas cuestiones en donde nosotros desarrollamos habilidades, ¿no? La creencia de lo que somos sujetos psíquicos, que somos productos de estructuras formadas, ¿no? Y que estamos formados con antelación a la experiencia, o sea, que no es tan necesario. Empezamos a ver dentro de esta teoría también la experimentación y los descubrimientos de la psicología. Dentro del aspecto racional, pues nos hablaba de lo instintivo, ¿no? Igual en la teoría darwinista nos hablaba de esta parte adaptativa en donde teníamos que procesar como que los cambios morfológicos dentro de un sistema de subsistencia, en donde pues también, pues Platón nos decía esto desde la parte instintiva, que éramos seres con una calidad instintiva para la supervivencia, ¿no? Entonces refiere que el comportamiento es de manera instintiva y estaba muy congruente en una formulación como seres humanos. Nos hablaba dentro también de este sistema racional que tenemos factores hereditarios, los cuales nos ayudaban como que a ir comprendiendo también esta metodología e irnos dando cuenta a las conductas que también tenemos como un factor hereditario, el factor genético. Hablaba mucho también sobre esta pulsión de la vida y la muerte entre el eros y el tánatos y el sistema programado y antagonismo. Entonces vemos como que algo igual que se presentaba dentro de ese sistema racional era la formulación del sistema innato, ¿no? Que nacemos con un ente natural desde que estamos en nuestro proceso de gestación. Entonces ya tenemos como que la capacidad de aprender, de aducir y de integrar muchas cosas en función de lo que se nos vaya presentando en estímulos. Entonces, conociendo como que cada una de estas partes es como que dando las herramientas necesarias para que el pensamiento humano se vaya como que ampliando, ¿no? La epistemología dentro del sistema racional nos ayuda como que ir comprendiendo el por qué tenemos como que estas cualidades como individuos, ¿no? Entonces, dentro de este punto también es como que desarrollar las capacidades y las habilidades dentro del contexto, ¿ok? Bueno, licenciado Luis, hasta este punto, ¿tiene usted alguna duda? Sí, licenciado Luis, lo escucho. Hasta el momento ninguna duda. Bueno, no sé si entraría como duda o comentario, mejor dicho. Es curioso la mención a Platón. Gran parte de la filosofía platónica tuvo una influencia muy fuerte de la filosofía socrática y a su vez Sócrates tuvo una fuerte influencia de Pitágoras, igual que Platón. Pero vale la pena preguntar, parte de la creencia del existencialismo que maneja tanto Platón como Aristóteles tienen una influencia tanto pitagórica como socrática. Así que tendrían que hacer este pequeño comentario por mi parte. El constructivismo también lleva una fuerte relación con con la mayéutica socrática, si no me equivoco. Y todo ¿Ok? esto conecta como que en una relatividad de cambio, licenciado Luis. Entonces vemos que dentro antes del estímulo y dentro de esta funcionalidad, esto como que epistemológicamente ayuda como que ir comprendiendo un poquito más acerca de la psicología, en cómo se fueron fundamentando sus bases, inclusive dentro de estos aspectos fisiológicos y filosóficos, en cómo se fueron como que construyendo y homologando, ¿no? En el caso del asocianismo, pues parte prácticamente de este hecho a diferencia de Platón, que nos decía que todo era un poquito más racional, más estructurado, era innato, que nacíamos con una capacidad ya pues, antecesiva a la experiencia. El asocianismo pues, era de manera conspirada, de una manera diferente, en el cual nos decía que el ser humano nace sin nada, sino que en base a sus experiencias va generando como que este ambiente en el cual va a ir como que generando
pues muchas capacidades y todo esto en base a los estímulos que se les vaya presentando. Aquí es como que ir viendo estos casos y cómo los trabajos, por cada uno de ellos empiezan como a quedar una formulación hacia una construcción, ¿no? Entonces, vemos que también dentro de estos pioneros, estaba Petrovich, Pavlov, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita eso es como que ir comentando, renombrándolos por aprendizajes por condicionamiento, ¿no? Y esta parte de Watson también en el asocianismo. Entonces, vemos cómo empezaron como que a sacarse estas ramificaciones para estructurar una metodología y también comprender un poquito más acerca de la metodología humana, ¿no? Skinner también que entra dentro de un condicionamiento clásico y operante para poder estructurar la metodología del comportamiento humano y ver esta funcionalidad de la felicidad del ser humano también dentro de un enfoque superhumanista, ¿no? Entonces, vemos que el aprendizaje y el conocimiento van relativamente estructurados en base a una experiencia y son hechos históricos y epistemológicamente útiles para poder conocer un poquito más acerca de la psicología, ¿no? Entonces, retomamos dentro de esta metodología entonces el sistema racional dentro de la metodología. Sí, licenciado Luis, lo escucho. Serviría también sobre todo para comprender el motivo, ¿no? Un motivo por el cual mencioné a la filosofía pitagórica es porque a pesar de que hay muchas similitudes entre Platón y Sócrates, se diferencia en cierto punto por la creencia del alma de Pitágoras, y eso ya se puede ver que se retoma un poco con Aristóteles. Exacto, y empieza como que a reformularse todo en esta distinción. Entonces vemos como la formulación de cada una de estas posturas y cómo unifican también una conceptualización. Y si a esto le agregamos, licenciado Luis, el aspecto de Kant, que es un aspecto constructivista, en donde como que es una homologación de estos dos conceptos en donde vamos formulando y en base a las experiencias vamos construyendo una metodología en donde pues Platón y Aristóteles planteaban hasta este punto una funcionalidad racionalista y asociacionista, pues él viene como que realizando un aspecto de construcción, ¿no? Entonces, el desarrollo humano y la capacidad íntegra de cada una de estas partes, pues empieza como que a homologar los resultados y a dar un factor de construcción en donde vamos viendo la atribución del ser humano para la producción del conocimiento. Entonces, en base a las experiencias, en base al sistema racional y cognitivo, el constructivismo nos viene a decir que el conocimiento se va llenando de una manera interna y se expresa de una manera explícita, ¿no? Aquí las funcionalidades del desarrollo de lo innato, lo instintivo, lo genético y lo hereditario que nos comentaba Platón, pues empieza como que a formular como una capacidad fisiológica que también se va dando dentro del sujeto de una manera consciente. Y esto para tener un papel íntegro para el conocimiento, ¿no? Entonces vamos como que construyendo y en base a experiencias vamos desarrollando cualidades y habilidades que en su momento pues nos dan como que esta metodología de la psicología, ¿no? Entonces, pues dentro de esta triada, pues sí podemos ver que hubo mucho dentro de la referencia fisiológica, filosófica, de lo platónico, dentro de esta parte de Aristóteles y el constructivismo de Kant, y cómo también se fueron desarrollando las habilidades y las conceptualizaciones, ¿vale? Dentro de la psicología moderna, pues podemos encontrar que pues, prácticamente empieza a estructurarse la psicología dentro de un estudio de la metafísica y dentro de la estructura mental, ¿no? Entonces fue como que algo que en ese tiempo fue muy relativo y fue un papel muy importante para poder ir analizando y contrastando los resultados. Y también entró esta parte de la medicina y la fisiología. Una parte importante dentro de esta metodología era que anteriormente se podía ver todo el aspecto fisiológico, pero la medicina solo curaba pues el dolor del hombro, la cabeza, pero había algo más allá dentro de ella, ¿no? Entonces había un aspecto objetivo de somatización que era de manera interna. Fue ahí cuando se empezó a estructurar un poquito más dentro de esta antropología sociológica el cómo los seres humanos sí se rehabilitaban en un aspecto físico, pero a veces era una cualidad más interna, ¿no? Es donde entra mucho esta función de la función
cuerpo-mente, ¿no? Entonces era como que estudiar también esta parte dentro de la estructuración metodológica, en donde se empieza a concentrar más la atención hacia el aspecto de la interpretación, de el por qué somatizamos, el por qué integramos pensamientos y emociones, ¿no? Entonces ahí empieza como que a desembocar un poquito acerca de los estudios en cuanto a la psicología, ¿no? Y una de las antecesivas era el psicoanálisis y la interpretación de los sueños, que esto es una metodología del gran filósofo también, Freud, que fue un psicólogo muy extenuante, fue muy implementativo dentro de la ramificación, fue la primera oleada de la psicología en implementar esta parte de la psicología experimental, pero dentro de un proceso analítico, ¿no? Freud y Breuer comenzaban a hacer como que esta parte de investigaciones, ¿no? Y Freud empieza como que a dar como que esta parte de la investigación en función a la histeria, ¿no? Aunado a esto al sistema fisiológico y a la medicina y el saber el porqué de las cosas cuando un ser somatizaba o tenía alguna alteración dentro de su sistema, era como que observar también esta parte de los estudios de la histeria como una enfermedad nerviosa, ¿no? Entonces, en esta época, Freud empieza a hablar del psicoanálisis como un surgimiento y tener una interpretación. Hablaba también dentro de este constructo sobre una metodología de qué es lo que pasaba en una función de una pulsión de vida y muerte, ¿no? Y aunado a esto, lo interesante dentro de esta parte de las bases de la evolución de la psicología está la construcción dentro de la metodología epistemológica, dentro de un largo camino en la Grecia clásica, hasta la fundamentación de la psicología científica con Wilhelm Wundt y estas corrientes psicológicas que también se van desembocando, ¿no? Entonces, dentro del psicoanálisis, pues está Freud de lleno, hablamos un poquito del comportamiento, del conductismo con Skinner y Pavlov, ¿no? Y como también empiezan como a realizar metodologías de estructuración para poder entender mucho la interacción del ser humano y su derivación con su contexto, ¿no? Podemos también comentar dentro de esta estructura la parte de la estructura y el funcionalismo, en donde por aparato psíquico entendemos que pues antes no se podía como que estructurar bien la funcionalidad dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces empezaron como que a destapar y a tratar de comprender estas dos perspectivas dentro de la psicología, ¿no? Wundt crea el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, en el año 1879. Entonces empieza como que a experimentar hacia qué estructura física, morfológica y de pensamiento tenemos los seres humanos y qué función tiene, ¿no? Es como identificar algo que relativamente pues tiene como que una actitud dentro de este contexto, ¿no? Entonces, dentro de esta parte es como que ir diversificando y ver qué es lo que pasa dentro de la construcción. Entonces, Wundt se enfocó mucho en esta parte de la introspección para poder entender a la psicología y cómo saber qué función tiene todo esto de la función humana en el contexto en el cual se encuentra habitado, ¿no? También es como que estructurar y también mantener las corrientes teóricas dentro de esto de la psicología, y esto es lo que ya se encamina mucho en la actualidad. Tal vez hay un procesamiento dentro de la psicología, el psicoanálisis, conductismo, lo humanista y el proceso del cognitivo, inclusive hablar un poquito de la terapia gestal, ¿no? Entonces las corrientes teóricas o escuelas de la psicología fueron como que destapando mucho la conceptualización. Y dentro de estos antecedentes y revisión, pues podemos encontrar que sí hubieron bastantes corrientes integradas y desarrolladas en el proceso de la habitualización de la conceptualización en el marco teórico de la psicología. ¿Ok? Muy bien, Luis. Pues hasta este punto, ¿tienes alguna duda, algún comentario dentro de esta? Bueno, inclusive mencioné esta parte de las corrientes psicoanalistas, conductistas, humanistas, cognitivas, de la Gestalt. Mm, Sí, Luis. este, Hasta el momento no tengo ninguna duda. Como Ok. comentario podría hacer la mención precisamente a este tema que está haciendo alusión de Sigmund Freud. También ¿Perdón? hace, Ok, ok, Sigmund sí, Freud sí, también sí. hace mención a la teoría psicosexual. De hecho, si no me Ah, ok. equivoco, es por él quien inicia. Es Ujú. bastante curioso porque también gracias a esta teoría empieza a haber avances
en lo que vendrían siendo los malestares psicológicos y la influencia en el cuerpo humano, en la parte fisiológica. Podríamos decir una combinación del aspecto físico y metafísico. Exactamente. Y dentro de esta parte de lo que tú mencionas, también es bien curioso interpretar cómo mediante estas etapas psicosexuales que desarrolla Freud en las zonas de desarrollo dentro de la caridad, dentro de esta funcionalidad de la infancia, pues es como que ver qué funcionalidades tienen esas etapas psicosexuales. Freud hablaba mucho dentro de esta corriente psicoanalítica, dentro de la interpretación de los sueños, asociación libre, de hacer consciente el inconsciente, de la estructura psíquica del ello, yo y el superyo, y cómo también estas funciones de pulsiones sexuales integran una capacidad de la comprensión del ser humano, ¿no? A fin de cuentas, como ir viendo esta parte también en cuanto a la relatividad del cambio acerca del enfoque psicoanalista y cómo también esto tuvo como que ya ir interpretando una calidad educativa y de procesamiento hacia el conocimiento del ser humano, ¿no? Entonces, aquí la corriente psicoanalista buscaba mucho esto, ¿no? Interactuar y ver lo consciente, del inconsciente hacerlo consciente y cómo también está pues Freud empieza a elaborar un aparato mental, ¿no? O propone este método de intervención clínica para poder interpretar inclusive la neurosis y también ver como que una función muy populista dentro del sistema psicoanalítico, ¿no? Entonces, esto que tú me mencionas empieza como que a dar un testimonio acerca de cómo Freud empieza también a realizar esta metodología de trabajo para poder identificar mucho la cualidad del ser humano, ¿no? Aunado a esto, quien estaba muy encaminado detrás de Freud era Watson, y Watson estaba como que muy fundamentado, de sí, ver la cualidad fundamentada de Freud en el sistema de psicoanálisis, pero también trataba de interpretar como que la función del conductismo, ¿no? Se basaba mucho en esta función de lo que pasaba después o anteriormente del conocimiento. Entonces, empieza como que a hacer esta relatividad constructivista. ¿Ok? Sí, Luis, te escucho. De hecho, esto podemos todavía ver una relación muy fuerte con la psicología moderna. Si hablamos, podemos poner como ejemplo la programación neurolingüística al hacer relaciones fuertes con lo que vendría siendo la teoría psicosexual de Freud sin tomar la parte sexual, lo cual es bastante curioso e incluso en algunos puntos irónico. Sin embargo, hace una mención precisamente a los comportamientos y el cómo pueden afectar también la parte física, algo que también hace el psicoanálisis de Freud. Los avances que hace algunos años hubo, sigue teniendo un impacto muy fuerte en la actualidad y el cómo se percibe y se maneja la psicología. Claro, y es dentro de esta metodología también que se va como que fundamentando esta parte, ¿no? Entonces, pues dentro de esta parte de la psicología moderna podemos integrar esta conexión y estas etapas psicosexuales. Bueno, y inclusive esta teoría es como también ver las fijaciones que nosotros entornamos dentro de nuestro desarrollo de vida, ¿no? Nos hablaba también dentro de la funcionalidad, dentro de las etapas psicosexuales, de una insatisfacción para poder generar una fijación, ¿no? Entonces, es como que ver esta parte del desarrollo y la evolución del psicoanálisis como también fue un aporte muy significativo y aunado a esto ver también cómo el conductismo de Watson y Skinner, que fue también el principal precursor, implementaba como que una metodología de estructuración, ¿no? Esto siempre como que implementado un aspecto, siempre estuvo muy entrelazado la función de cuerpo-mente y esta estructura también dentro del alma, ¿no? Entonces era como que ir viendo esta posición de las corrientes y cómo Watson, Skinner y Freud empiezan a dar como que un lado más exceptual al mundo del conocimiento de la psicología, ¿no? Eh, aunado a esto vino una tercera oleada. Esto siempre es como que ir desarrollando. Hay una parte del proceso psicológico en donde se remonta a una tercera oleada, en donde el psicoanálisis era como que el fundamental, iba procesándose. Vino el factor del conductismo para poder idealizarse una metodología también de estructuración. Aunado a esto vino una corriente tercera, que fue una tercera oleada dentro de la conceptualización de la psicología,
que es el enfoque humanista, ¿no? Entonces, dentro de lo fisiológico, dentro de la filosofía, dentro del constructivismo, dentro del psicoanálisis, el conductismo, se aunó mucho esta parte de la capacidad humana, ¿no? Entonces, el humanismo vino también a centrar una ideología dentro de una teoría motivacional. Algo bien interesante que vamos a ver va a ser Abraham Maslow y esta parte de Carl Rogers y la terapia central de la persona, en donde podemos implementar esta capacidad, ¿no? Estos dos precursores daban como que una función a la psicoanalística, ¿no? Nos decía que es un sentido epistemológico muy estricto, ¿no? Podemos decir que es una aproximación científica hacia las necesidades básicas del ser humano y cómo él empieza a interactuar y desde este sistema adaptativo a dar como que una normalización hacia la estructura metodológica, ¿no? Entonces, nos dicen prácticamente sus precursores que la motivación humana es la que va a exponer al ser humano a una autorrealización, ¿no? A cómo vamos atravesando estas pautas y estos bloqueos y estas barreras para poder satisfacer necesidades básicas hasta alcanzar la brecha de la satisfacción, ¿no? Entonces, la teoría motivacional de Maslow pues empieza como que a dar esta fundamentación, empieza a estructurar una metodología de desarrollo. Y aunado a esto, la formulación de Rogers, la imagen rogeriana, que es algo que también me encanta mucho por el enfoque gestáltico del aquí y el ahora, es como que ir viendo esta parte de considerar cómo todo tiene una imagen más holística, ¿no? Donde todo es más susceptible a un cambio, todo es más interpretativo, más analítico, más crítico, y se va estructurando de una metodología más amplia para poder conocer. ¿Ok? Dentro de esta formulación de la terapia centrada en la persona, de este centralismo holístico hacia la conceptualización de los seres humanos, es comentar también esta parte del aprendizaje significativo, en cómo vamos experimentando dentro de la experimentación individual y hacerlo colectivo y también formalizar en un ámbito educativo y hablar también de Chomsky y Vygotsky, que también hablan dentro de este papel subjetivo de la interacción humana como un proceso de construcción por base a las experiencias, también es muy relativo. Entonces, a punto de cierre podemos como que ver estas implementaciones del capítulo en donde vamos interpretando las bases de la evolución de la psicología, ¿no? Entonces, como cuadro interpretativo, pues encontramos que el racionalismo del Platón era muy implementado al psicoanálisis. Somos muy racionales y aquí estaba psicoanálisis de Freud, racionalismo de Platón, ¿no? En donde el ser humano tiene determinados instintos innatos, la pulsión de reproducción que nos decía mucho Platón y Freud en esta parte de las etapas psicosexuales, en donde somos entes 100% sexuales y es algo innato, ¿no? La asociación de Aristóteles nos decía que trabajamos y aprendemos en base a los estímulos externos que tenemos. Aquí ya vemos el conductismo por estímulo y respuesta en cuanto a experiencia, ¿no? El constructivismo de Kant, que él ya nos habla más de cómo vamos construyendo, implementando y realizando este sistema racional y cómo el conocimiento lo vamos adquiriendo también a través de la experiencia, ¿no? Y al final con esta parte de la tabla de distribución de la psicología humanista, ¿no? En cuanto a, vamos viendo la parte de la capacidad innata para poder alcanzar la felicidad, pero que siempre necesitamos un marco teórico dentro de la formulación de la autorrealización para hacer y conseguir lo que nosotros ocupamos, ¿ok? Licenciado Luis, hasta este punto, ¿tiene usted alguna duda, algún comentario, alguna aportación ya para ir cerrando la clase del día de hoy? Hasta el momento ninguna duda, maestro. Disfruté mucho se abarcaron bastante tema, pues espero con este ya la siguiente. Ok, bueno, entonces ya para unos mensajitos muy claros, ya nos queda 1 minuto con 20 segundos, pues prácticamente revisar todos estos aspectos constructivistas dentro de la epistemología psicoanalítica, ¿ok?